siguiente, de sobrepeso y obesidad, que no debemos de entender, obviamente, como una situación únicamente de gestión de la abundancia, dado que pues se trata en general de problemas de malnutrición que provocan, entre muchos otros problemas, deficiencias nutricionales como la anemia, que bueno, es uno de los indicadores más conocidos. La siguiente, por favor. Y también están asociados con distintos problemas de salud que se están convirtiendo en problemas no solamente de salud pública, pero incluso económicos y de gestión de la vida cotidiana, ¿no? Porque entendemos que las familias en donde están presentes estos diagnósticos, pues ven mermada su calidad de vida personal y familiar. La siguiente, por favor. ¿Pero por qué comemos así? ¿No? Es un poco la pregunta. Quienes han dedicado a analizar las razones y las tendencias de consumo desde hace mucho tiempo, aquí cito a un libro del doctor Jesús Contreras y Mabel Gracia, que son antropólogos de la alimentación, nos advierten sobre la necesidad de pensar en el consumo alimentario como algo sumamente complejo. Es decir, sí tiene que ver pues lo que sabemos de los alimentos, lo que sabemos de lo que nos hace bien o mal, pero hay muchísimas otras razones por las que decidimos en ciertas situaciones comer de una manera o de otra, ¿no? Entonces está esta pues, predisposición biológica, o sea, seríamos omnívoros, pero pues no comemos, podríamos comer, y hay condicionamientos genéticos de clase, de edad, de preferencias personales, etcétera. La que sigue, por favor. Y entonces yo quisiera, de entre todas estas determinantes, apuntar la atención en dos factores. El primero serían lo que en términos generales se han llamado ambientes alimentarios, y en la Ciudad de México, en los grupos en donde yo estudio, más o menos se ven así. Es decir, cuando transitamos por nuestras vidas cotidianas, ¿qué es lo que tenemos cerca y a la mano en términos físicos, económicos y de tiempo para cocinar y para comer y para todo, ¿no? Entonces, pues en la Ciudad de México hay una gran y abundante y variada oferta alimentaria, no obstante, pues su calidad nutricional no es necesariamente la mejor. La que sigue, por favor. El segundo punto al que quisiera llamar la atención es la precariedad económica, que se traduce en una precariedad alimentaria. Hay distintos contextos. Sé también que, bueno, reciente viaje que hice en Europa, también en Europa de manera creciente se está aumentando la precariedad alimentaria, pero aquí pues es una situación que tenemos desde hace mucho tiempo y en donde se conjugan una precariedad laboral generalizada, bajos salarios, poca estabilidad, etcétera, etcétera, con un aumento continuo de algunos alimentos, y sobresale el aumento de alimentos frescos, ¿no? Las verduras, las frutas, y esto se aúna a la dificultad de la que ya hablaba antes de tener acceso físico cotidiano a los alimentos. La que sigue, por favor. Esto pues nos lleva a porcentajes de inseguridad alimentaria muy altos, que sobrepasan al 50% de la población. No son los datos más recientes, lamento no haberlos podido actualizar, pero no han cambiado gran cosa. Más de la mitad de la población mexicana está en condiciones de inseguridad alimentaria y otro porcentaje en cierta vulnerabilidad. La que sigue, por favor. Y bueno, simplemente como para dar algunos datos de la gravedad de esta situación, dado que pues, hay distintos grados de inseguridad alimentaria, creo que es muy importante señalar que a la par de tener que gestionar estos problemas con el sobrepeso, la obesidad y todo lo que ello conlleva, nos hemos estancado en el avance de las manifestaciones más crudas de la inseguridad alimentaria, y esto lo reflejan más del 10% de los niños menores de 5 años en México no han crecido lo que habrían podido crecer si se hubieran podido alimentar bien. Y esto es una media nacional. En sectores rurales, en algunas comunidades, esto se duplica o se triplica incluso. La que sigue, por favor. Y entonces, pues, ¿qué pasó con la pandemia? Por una parte, se evidenció la desigualdad y esta se aumentó, ¿no? Se reprodujo. Y esto, bueno, debido a la precariedad del empleo, mucha gente se quedó sin trabajo o disminuyeron mucho sus ingresos. El comercio informal, que ya es una parte muy importante de la economía, se incrementó, y lo que vimos
el doctor no me dejará mentir, justamente en nutrición estuvieron recibiendo muchos de los casos, fue una diferencia muy notoria en la exposición del riesgo al contagio y en las capacidades de gestión de lo que implicó esta pandemia en términos de salud, pero también en términos de cuidados cotidianos. ¿Por qué? Dado que tuvimos a dos años a los niños en casa y a muchas personas enfermas, muchas familias tuvieron que reducir el número, por lo menos el número de horas de las personas que podían dedicarse a actividades económicas. La que sigue, por favor, ya para ir cerrando. Y entonces, en este contexto, ¿cuál es la dieta que queremos impulsar? Es un poco la pregunta o la invitación que a mí me gustaría generar, sobre todo con los más jóvenes que están estudiando la carrera de gastronomía. Cuando hablamos de local, ¿cuáles son nuestras referencias? ¿Es dieta de proximidad? ¿Son número de kilómetros? Vamos a definirlo así. Lo podemos definir también por el tipo de actores que están involucrados, tal vez los pequeños productores, quienes trabajan de ciertas maneras, agroecológicas o no, aunque no está implícito, muchas veces tiene que ver, ¿no? El imaginario de la dieta local por la cultura, la tradición. La que sigue, por favor. O también pensar un poco si lo que nos está llevando, ya voy cerrando, a impulsar esta idea de lo local es una necesidad nuestra, muy clase mediana muchas veces, de reconstruir los significados que tenemos en torno a nuestros propios alimentos en un contexto en donde hay mucha información contradictoria y mucha incertidumbre sobre qué comemos, lo que comemos y qué nos produce y qué efectos produce en nosotros, en la sociedad, en el planeta, etcétera, ¿no? La que sigue, y entonces la invitación, pues de pensar más allá, de ser un poco más ambiciosos y sí, la dieta local puede tener muchas ventajas, pero en este contexto necesitamos impulsar ideas, creo que van más allá de lo local, como lo saludable, lo accesible, lo justo, lo sustentable, y en términos más generales, pues tener una clara noción de la responsabilidad socioambiental que implica los sistemas de producción, distribución y consumo que estamos llevando adelante. Con esta próxima termino. Y entonces también en ese sentido me gustaría resaltar la importancia de pensar para quién, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de iniciativas gastronómicas, por fortuna no en todos los casos, tenemos un grupo de pequeños productores de los cuales no sabemos mucho sobre sus condiciones de vida, de producción, etcétera, que nos proveen de buenos alimentos locales y agroecológicos y tantas cosas a un sector privilegiado de la población. Y ese mecanismo que puede beneficiar a un pequeño nicho de productores, no obstante, reproduce las desigualdades que se han generado a lo largo de la historia y que se han acentuado en los últimos 40 años con la industrialización de los sistemas alimentarios, y muchas veces esos pequeños productores se ven excluidos, incluso ese mismo aumento de sus productos locales, agroecológicos y demás, los excluye a ellos del consumo, ¿no? Entonces, son actores fundamentales para la construcción de sistemas alimentarios sostenibles como productores, pero no como consumidores. Y además excluye a este 55%, por ponerle un número, de la población mexicana que se está viendo afectada por una mala calidad de la dieta. La que sigue, yo dije que era la última, pero no, era esta, perdón. Entonces, como algunas ideas que no son nuevas, que han sido dichas desde hace mucho tiempo, pero tratando de recopilarlas, mejorar las condiciones de vida, de trabajo de los pequeños productores en términos de seguro, de acceso a activos productivos, etcétera, las cadenas de distribución más equitativas, dado que muchas veces sabemos en torno al sector alimentario se generan grandes ganancias, pero pues los pequeños productores están excluidas de estas, en torno a políticas públicas que les den no únicamente subsidios, sino acceso a infraestructuras, a seguros, a compras públicas, que puede ser un mecanismo muy poderoso, y mejorar las campañas de sensibilización a toda la población para poder mejorar las condiciones de disponibilidad, acceso físico y económico a los alimentos, pero también para reconstruir las culturas alimentarias. Y con esto me gustaría cerrar. Es muy importante que tengamos en cuenta que la tradición es dinámica, la tradición alimentaria no es que no está dada y no está sellada y no está firmada, es algo que se reconstruye todos los días, y creo que en estas nuevas generaciones
que están estudiando gastronomía, puede haber un potencial muy fuerte en reconstruir estas nuevas culturas alimentarias en torno a principios de salud, de sustentabilidad y de justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los tres que fueron muy buenas, muy puntuales. Tenemos unos pocos minutos por si tuvieran preguntas, dudas de algún tema en especial de cualquier expositor. Si quisieran a viva voz. ¿Nadie? ¿Clarísimo todo? ¿Les hago examen? No. Adelante. Para los tres o en alguien en concreto. ¿O quien guste contestar? El mayor reto, ¿no? Por decirlo de una forma, simplificado. A ver, gastronomía, desde mi punto de vista, es cultura. Identifica una zona, una tradición, una historia y una evolución. Entonces, tienes que saber, y ella lo indicaba muy bien, el cómo adaptarte. Yo cuando la estaba escuchando se me estaba apeteciendo mucho, porque viendo que el aforo que tenemos mayormente sois alumnos, haceros una pregunta a vosotros, que es ¿cuántos conocéis bien lo que es la Agenda 2030? ¿Pongo redobles de tambor? ¿Os suena? Pues la Agenda 2030, apuntarlo bien. Lo buscáis en internet y lo encontráis. Pero vamos, la mayor parte de las respuestas a lo que preguntas, a cómo saltar los problemas y cuáles son los problemas que nos vamos a encontrar, y a todo lo que ya decía, se resume muy bien en eso. La Agenda 2030 son unos objetivos que tenemos que alcanzar como sociedad hacia un camino sostenible. Y eso no solo es a nivel de comida, de contaminación, porque sostenible lo entendemos siempre como, pues eso, la parte de no contaminar, que sea ecológico, que lo simplificamos. Y sostenible es tener empleos dignos, tener tiempo familiar, tener acceso a agua potable, a la educación, a comer todos los días. Sé que no te estoy contestando del todo, pero una parte de la respuesta está ahí. Creo que es muy importante que hagáis esa reflexión viendo los datos que tenéis al alcance de la mano en los móviles y que están 2030, estamos en el 22, desde el 2020 al 2030. Hay que cumplir esos objetivos como sociedad a nivel mundial. Es el objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, yo te lo voy a simplificar ahí. Si no, apunto luego algo más, pero para dejar un poco de tiempo, la lanzo. En vez de contestar, la lanzo. Muchas gracias. Pues es difícil encontrar una respuesta que valga para todos lados. No hay recetas de cocina, valga el lugar donde lo estoy diciendo. Sí las hay, pero no para todo. Y seguramente ustedes sabrán mejor que nadie que una misma receta se puede resolver de maneras muy distintas. Desde la investigación que estoy haciendo yo ahorita con jóvenes en precariedad económica, creo que hay dos cosas que me gustaría señalar. Por una parte, toda la construcción de significados contradictorios que hay en torno al consumo alimentario, ¿no? Unas cosas son, y es sumamente normativo, unas cosas son las que son saludables, pero ya hay una cantidad de significados culturales en torno a esas cosas saludables, ¿no? Que hacen que las veamos o que se vean como que no son las favoritas. Una cultura también del consumo de ciertos alimentos desde como un consumo emotivo de alimentos, tanto como festejo, como mediación de situaciones de precariedad emotiva, ¿no? Y reencontrar un poco lo que una colega, aquí alguien en el auditorio sabrá de quién estoy hablando, dice siempre recuperar el sentido común, ¿no? De pronto, como decía el doctor, no es que hayan cambiado tanto los principios, lo que hay mucha angustia en torno a la alimentación y mucha ansiedad. Entonces, recuperar el gusto por comer y reconstruir
que ese gusto no sean solamente esos alimentos gratificantes en términos calóricos, sino pues sean por lo menos más diversos, ¿no? No hay un alimento, creo que en sí bueno o malo. Lo importante es la dieta general, ¿no? Cómo se componen, ¿no? Todos los días. O bueno, no sé, tal vez hay algunos muy malos, pero no sé, sí, espero haber contestado ahí más o menos lo que estabas buscando. Sí, eso del sentido común es importante y se ha perdido mucho. En una conferencia que yo mencionaba, que la nutriología, la disciplina de la nutrición, era una ciencia de sentido común. Eran estudiantes de nutriología y al final alguien me preguntó, ¿y qué es el sentido común? Y me sentí muy triste, porque eso es lo que está faltando. Y bueno, todo lo que se ha dicho es correcto, no hay recetas. Ojalá hubiera recetas para esto. Hay demasiadas fuerzas políticas, económicas, comerciales, que alteran la cultura y que han producido el desastre que es actual, el mundo actual. Y que, bueno, parte de eso es el deterioro. No solo se ha deteriorado la dieta mexicana, se han deteriorado muchas otras. Me pedían escribir sobre la dieta mediterránea, que bueno, pues aquí somos muy cercanos a la dieta mediterránea, pero digo, bueno, pues que ya no existe, eso ya no existe tampoco. También en el Mediterráneo se ha ido perdiendo, aparte que hay una gran diversidad, pero bueno, son fuerzas muy grandes. Ojalá y el estar conscientes del problema e intentar resolverlo sin ninguna receta, hay que como que tener creatividad para esto. Es mala respuesta la que te estoy dando, pero bueno, es la que tengo. Voy a tomarme la libertad de apuntar una cosa a nivel personal, porque en esto del sentido común, pues es una forma, es algo muy claro y a la vez muy difícil para el que no lo tiene de entender. Y yo creo que todos lo tenemos. Lo que pasa es que no lo encontramos hasta que no estamos a lo mejor en una situación un poco más complicada. Es más fácil dejarlo ahí de lado que tener que llevarlo siempre y ser honrado siempre, utilizarlo siempre en todas nuestras decisiones. Y digo que lo iba a decir de forma personal, porque yo, por ejemplo, en 2018 tenía 21 años y me diagnosticaron leucemia crónica mieloide. Entonces, yo de aquella ya hacía una cocina muy, muy de producto local, teníamos muchos productos en ecológico, nuestra huerta está certificada en ecológico y ahí tuvo como un poco más de peso. Yo lo primero que dije, vale, esto estaba en mis genes, pero ¿por qué ahora sí y no hace 5 años o no dentro de 10 años? Me dijeron, principalmente son 3 factores los que suelen hacer que somatice o no, que son la alimentación, el estrés y la contaminación. Y yo dije, pues si por lo menos uno está en mi mano, aunque ya lo esté cuidando, sé que me lo salto muchas veces, lo voy a cuidar más. Está en nuestras manos hacer muchas cosas que no hacemos por comodidad y que afectan al resto, pero también a nosotros principalmente. Y lo dejo ahí. Muchísimas gracias. No tenemos más tiempo, pero si tienen otra pregunta, que me peleen a mí, ¿no tienen otra pregunta? Bueno, agradezco mucho a la mesa, agradezco mucho la participación, agradezco porque yo soy el primero que aprende aquí, espero que ustedes también haya sido una mesa rica para ustedes, aunque no haya mesa y no sea redonda, pero es muy rico, yo siempre aprendo, espero que ustedes también y pues nada, muchas gracias a los y los expositores, muchísimas gracias. Buenas tardes, les quiero hacer una invitación porque aquí saliendo contra esquina, en el mismo museo, hay una exposición de artesanías referentes a la comida, lo que es el barro tradicional, las cazuelas, figuras, molcajetes. Entonces, si gustan, pueden pasar.
y nos cerró un poco en nuestro núcleo más privado. ¿Qué pasa? Que sí se permitía trabajar y esto nos daba lugar a que gente que venía pues, de Madrid a Asturias a trabajar, por ejemplo, pues estamos a unos 500 kilómetros aproximadamente, daba casuísticas particulares. En mi experiencia, pues sucedió que al lado de donde nosotros vivimos en un núcleo rural muy pequeñito, de unos 700 habitantes. Hay pueblos pequeños también alrededor. El nuestro principalmente vive del turismo y de la pesca, son las dos actividades principales. Y los de alrededor, pues bueno, a lo mejor hay más ganadería, turismo siempre está vinculado a nuestra región. En este lugar, pues bueno, en el pueblo al lado hay un hotel de extralujo, 5 estrellas extralujo, que acaba de cambiar de gerencia y que estaban haciendo una reforma. El equipo interno del hotel pues cuenta con una plantilla que hace todas las reformas en todos sus hoteles de España y habían mandado a la plantilla a ese hotel a trabajar. Y en este contexto los del hotel estaban trabajando, pero no podían salir del hotel. Les permitían entrar en Asturias, pero no podían salir del hotel para nada. Ahí nace un poco el querer cubrir nosotros una necesidad que fue la de hacer un menú que llevábamos a domicilio. Contactaron con nosotros, les hacíamos el menú y se les llevaba ahí. Pero es que había otras situaciones que no se les arreglaban, que es que al no poder salir tampoco podían comprar nada de higiene, tabaco el que fumase, hacer otras compras, cada uno que tuviese sus necesidades. Oye, si querían tener más comida, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros nos ofrecíamos de, bueno, ya que no se permitía ni siquiera movilidad para ir a comprar y tenías que dar un montón de explicaciones cada vez que ibas a comprar, pues ya decías la compra también para ellos y buscar una solución en esa parte social. La otra parte es la gente mayor. Hay mucha gente mayor que ni se planteaba ir a comprar por no correr riesgos. Seguía habiendo servicios a domicilio de compra, pero al principio muy lentos porque al estar en núcleos rurales no hay tantos y a lo mejor te piden un mínimo de compra a nivel económico que no se llegaba a alcanzar y bueno, pues les cubrías un poco tanto la necesidad de hacerles la compra como el que prefería, porque a lo mejor no se valía siquiera para cocinar, llevarles un menú sencillo, económico y que cubriese un poco sus necesidades o platos simplemente. Y otra causa, así, bueno, situación que se dio justo en esa fecha, en esa zona suele coincidir con la pesca de un pescado. Un pescado que suele tener limitaciones, tener cuota, que se llama. Hay una cantidad que se puede... No, cachopo, no. Ese pescado es el verdel, la xarda, la caballa. Y ahí en España pues va por la cuota que te otorga Europa y lo otorga por comunidades. De hecho, no todos empezamos a pescar a la vez. Pero no importa que tú seas gallego, que es una de las comunidades limítrofes, o cántabro, por ejemplo, para moverte de un puerto a otro. Esas dos comunidades limítrofes, al tener bastante cercanía, pues decidían ir a pescar en justo lo que sería el puerto de Lastres, porque lo que hacen es pescan, duermen allí, pero es que igual entra el barco al puerto 4 veces en un día, porque está súper cerca, los bancos de peces suelen estar muy cerca y más. Pues otra gente que se quedó encerrada en los barcos y no podían hacer nada. O les tenías que llevar la comida, les tenías que comprar tabaco, les tenías que dar un servicio que no... Claro, es que es una situación que pasa de un día para otro y no se les permitía. Y luego, bueno, yo en mi caso personal tenemos huerta, la huerta está a unos metros del restaurante, no está pegada y no se nos dejaba ir a por las cosas de la huerta. Que en nuestro caso, pues no sería un problema, pero hay mucha gente mayor en los núcleos rurales que no se iba a cruzar con nadie, que ir a su huerta implica su sustento de vida, porque económicamente a veces no pueden llegar a todo lo que quieren y sin embargo con eso subsisten. Entonces, hay veces que te toca un poco estar peleando, hablar con las administraciones, con los ayuntamientos, con los guarismos locales para buscar soluciones a esas que sí eran temporales, pero eran muy dañinas para un sector normalmente vulnerable de la población y sociedad local. Entonces, bueno, más o menos mi experiencia con ello fue esa. Nosotros dimos la solución de intentar pues, hacer un menú asequible para todo el mundo, para el que no pudiese, pero aparte el dar el servicio, que no era un servicio propio de un restaurante, ir a hacerle la compra a alguien, pero en ese contexto, pues bueno, creo que qué menos podíamos hacer si se nos permitía la movilidad, aunque tuviésemos que justificarlo en todo momento. Y luego, pues el apoyo a todo el productor local que pudiese en esos momentos ver mermada pues, la capacidad de venta, ya que a lo mejor vivían del sector del turismo, vendían a los restaurantes, esos restaurantes, la mayor parte de ellos decidieron cerrar porque no era viable, o por ejemplo eso, al vivir en un entorno rural,
el hacer comida a domicilio, el público es muy pequeñito el que tienes alrededor. Nosotros hubo un momento que fuimos ampliando porque estar ahí tenía que ser rentable también, por lo menos no para ganar dinero, pero tampoco para perderlo. Y repartíamos a 70 kilómetros a la redonda. Que bueno, teníamos que hacernos como el pedido el día antes porque si no, no llegábamos, no nos daba tiempo. Y como tampoco podíamos salir de casa antes de las 6 de la mañana para preparar las cosas, volvía la complejidad. A nivel de normas, hombre, pues todo esto es muy discutible, ¿no? Pues hay cosas en las que se equivocan. Todavía ayer compartíamos, yo tengo 3 niños y en el momento que empezaron a levantar las normas, pues, por ejemplo, en Asturias, no en todos los sitios, en Asturias, se permitía ir a comer 4 personas juntas. Podían venir de 4 núcleos familiares diferentes, pero yo con mis 3 niños no podía ir a comer y con mi marido, porque éramos 5. Podían juntarse 4 personas de una casa que no tienen nada que ver, pero de casas diferentes, pero los que vivimos juntos no podíamos. Eso es cuando dices tú, por favor, la salvedad, para que tengamos sentido todos y no sea una locura, vamos, sin sentido. Igualmente que los primeros paseos podía salir un adulto con 2 niños. Bueno, pues salíamos uno con 2 niños y otro 3 metros más atrás con otro niño. ¿Qué íbamos a hacer? Pero en el contexto del medio rural, que es diferente, que no te estás cruzando con gente y con todo el mundo continuamente. Yo creo que ellos van a hablar más de otra cosa que de mi parte, pero... Tenemos 2 minutos más. Bueno. ¿Cómo ha seguido lo de las conservas? ¿Sigue el proyecto? Sí, es verdad que le había comentado a Bernardo que también dimos la opción en su momento. Nosotros tenemos una pequeña conservera artesana. Entonces, aquellos productores locales que estuviesen perdiendo un poco producto, se les dio la opción de transformarlo y hacer una conserva, que utilizar las instalaciones para que por lo menos esa parte no perdiesen, vamos, con su vida útil tan corta, no perdiesen esos productos y los pudiesen comercializar de otra forma. Y luego también, pues, dentro de esos productos que tenemos o las claves sanitarias que nos permiten elaborar en Asturias, podemos hacer comida preparada y eso es muy genérico y te deja hacer de todo. Entonces también hacemos platos que metemos en tarro, nosotros normalmente en vidrio más que en lata, y autoclavamos, cocemos en autoclave para esterilizarlos totalmente y hacer una conserva estéril y que dure más en el tiempo. Entonces, ahí podíamos también facilitar el llevarle comida a gente que a lo mejor no tuviese tan buen acceso y que tuviese diferentes platos para varios días sin que ello se fuese evolucionando y estropeando. Daba la opción también de buscar todas las partes, que bueno, yo cualquiera que me preguntaba le daba la opción de disponer de esas instalaciones, porque al ser una industria alimentaria no podía parar la actividad, no estaría acogida a cualquier cese de los que se daba en ese momento. Y pues qué mejor forma que aprovecharlo por el bien social en toda su extensión. Muchas gracias, María. Continuamos con el doctor Héctor Borges Rodríguez, doctor de carrera y doctorado en nutrición por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, larga carrera de investigación, docencia, promoción científica, divulgación y asesoría en el Instituto Nacional de Nutrición, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el que alcanzó el nivel 3, fundó el Departamento de Fisiología de Nutrición y Tecnología de Alimentos. De 1982 a 2019 fue director de nutrición en el Instituto Nacional de Nutrición, iniciador de las áreas de nutrigenómica y nutrigenética. Fundó la primera licenciatura en nutrición en el país, ha participado en la elaboración de diversos planes de estudio y en el Consejo Técnico para la Nutrición del Ceneval. Desarrolló el servicio de nutriología clínica del Instituto Nacional de Nutrición, ha publicado 280 artículos de investigación, revisión y divulgación, 16 libros, 8 tablas de composición de alimentos, 109 capítulos de libro y ha presentado más de 350 trabajos en congreso y dictado casi 850 conferencias. Y le tuve que cortar porque era demasiado. Miembro de las Academias Nacionales de Medicina y de Ciencias Farmacéuticas, varias asociaciones profesionales y ha sido presidente y emérito de algunas de ellas. Ha obtenido numerosos premios, entre ellos 2 nacionales, una distinción del CONSNET y otra del CIAD. Varias medallas al mérito académico, la distinción Una vida por la nutrición de la Fundación Dianiu, medalla de oro José Sánchez Villaseñor de la UIA, el premio Slan Kellogg's a la trayectoria en nutrición en América Latina y la distinción
voces que trascienden, pero sobre todo que lo tenemos aquí y nos va a platicar un poquito. Muchas gracias, doctor. Gracias. Debo advertir que le dije, corta lo que quieras, porque envié mi currículum tal como lo tenía a la mano. Entonces, lo siento. Pero bueno, vamos a… como vengo del área científica, tengo los vicios de las diapositivas, pero pues vamos a hablar de esto, de salvar la dieta local. Y me preocupan problemas de salud. La siguiente, por favor. La dieta local no equivale a dieta tradicional. Y eso es algo fundamental de decir. Y lo que ha pasado en el caso de nuestro país y muchos otros del mundo, pero nuestro país, ha habido un deterioro grave de la dieta en los últimos 40 años. Toda la influencia comercial, etcétera. Más que salvar la dieta deteriorada, es necesario corregirla. Y si se logra corregirla, que es extraordinariamente difícil, habría que proceder entonces sí a protegerla, pero primero hay que corregirla. Y llevará mucho tiempo y no hay en nuestro país una sola dieta local. Por supuesto, hay decenas de ellas. La siguiente, por favor. Pero sí, las que quisiéramos proteger son provenientes del feliz mestizaje, hoy se ha hablado mucho de eso, de la cultura alimentaria mesoamericana, que era extraordinaria, escrito bastante sobre ella, era muy, muy florida, con la traída por los conquistadores, con raíces mediterráneas y árabes, y bueno, por supuesto, hubo influencia también en este mestizaje de lo africano y de lo asiático. México era un lugar de cruce entre Filipinas y España, entonces llegó mucho de Asia también. Y es una tradición bastante viva, hasta muy recientemente, cuando pues vino mundialización, o que mal llaman globalización, pero pues pese al deterioro, pues esperamos que esta dieta, que por sus propios méritos y por el esfuerzo… En 1964 sus padres deciden ganarse la vida abriendo un restaurante y en el 2008 María y uno de sus 7 hermanos, Rafael, le sustituyen en cocina y sala respectivamente. Forma parte de una nueva generación respetuosa con la tradición, pero con forma sustentable. En el 2015, el Colegio de Gastrónomos de Asturias le otorga el Premio Joven Revelación de Asturias y Casa Eutimio ha recibido también el premio al mejor cachopo, que me acabo de enterar que es un pescado, porque dije… carne, al revés. A nivel nacional, en el 2017, con su cacholetus. Entonces yo cuando lo vi dije, se escucha muy interesante, lo tengo que poner, aunque no sepa qué es cachopo, ya nos platicará, y le doy la palabra a la chef. Bueno, primero agradecer que el estar aquí, que estéis vosotros aquí acompañándonos. Creo que, bueno, soy la parte menos docta de la cátedra que hay aquí al lado y yo creo que voy a llevar un poco el tema, sobre todo por casi la parte social, el tema que nos trata, porque yo creo que ellos lo van a tratar siempre desde el punto más científico, por lo menos desde mi punto de vista seguro que más que yo, seguro, vamos. A ver, tenemos que entender que el contexto que generó el COVID en nuestra profesión puede estar muy, muy diferenciado de cómo las normas eran diferentes en cada zona. Incluso en España, las normas que se tomaron en su momento, al principio muy restrictivas, no eran exactamente iguales en todos los sitios o, dependiendo de quién interpretase la ley, pues no hacía una lectura exacta. Y eso generó, sobre todo en un contexto inicial, pues se limitaron todos los movimientos entre comunidades autónomas y nos cerró un poco en nuestro núcleo más privado. ¿Qué pasa? Que sí se permitía trabajar y esto nos daba lugar a que gente que venía pues de Madrid a Asturias a trabajar, por ejemplo, pues estamos a unos 500 kilómetros aproximadamente,
daba casuísticas particulares. En mi experiencia, pues sucedió que al lado de donde nosotros vivimos en un núcleo rural muy pequeñito, de unos 700 habitantes. Hay pueblos pequeños también alrededor. El nuestro principalmente vive del turismo y de la pesca, son las dos actividades principales, y los de alrededor, pues bueno. Sustentable. En el 2015, el Colegio de Gastrónomos de Asturias le otorga el Premio Joven Revelación de Asturias y Casa Eutimio ha recibido también el premio al mejor cachopo, que me acabo de enterar que es un pescado, porque dije, perdón, carne, al revés, a nivel nacional en el 2017 con su cacholetus. Entonces yo cuando lo vi dije, se escucha muy interesante, lo tengo que poner, aunque no sepa qué es cachopo, ya nos platicará, y le doy la palabra a la chef. Bueno, primero agradecer que el estar aquí, que estéis vosotros aquí acompañándonos. Creo que, bueno, soy la parte menos docta de la cátedra que hay aquí al lado, y yo creo que voy a llevar un poco el tema, sobre todo por casi la parte social, el tema que nos trata, porque yo creo que ellos lo van a tratar siempre desde el punto más científico, por lo menos desde mi punto de vista seguro que más que yo, seguro, vamos. A ver, tenemos que entender que el contexto que generó el COVID en nuestra profesión puede estar muy diferenciado de cómo las normas eran diferentes en cada zona. Incluso en España, las normas que se tomaron en su momento, al principio muy restrictivas, no eran exactamente iguales en todos los sitios, o dependiendo de quién interpretase la ley, pues no hacía una lectura exacta. Y eso generó, sobre todo en un contexto inicial, pues se limitaron todos los movimientos entre comunidades autónomas y nos cerró un poco en nuestro núcleo más privado. ¿Qué pasa? Que sí se permitía trabajar, y esto nos daba lugar a que gente que venía pues de Madrid a Asturias a trabajar, por ejemplo, pues estamos a unos 500 kilómetros aproximadamente, daba casuísticas particulares. En mi experiencia, pues sucedió que al lado de donde nosotros vivimos en un núcleo rural muy pequeñito, de unos 700 habitantes. Hay pueblos pequeños también alrededor. El nuestro principalmente vive del turismo y de la pesca, son las dos actividades principales, y los de alrededor, pues bueno, comunidades limítrofes, al tener bastante cercanía, pues decidían ir a pescar en justo lo que sería el puerto de Lastres, porque lo que hacen es pescan, duermen allí, pero es que igual entra el barco al puerto 4 veces en un día, porque está súper cerca, los bancos de peces suelen estar muy cerca, y además, pues otra gente que se quedó encerrada en los barcos y no podían hacer nada. O les tenías que llevar la comida, les tenías que comprar tabaco, les tenías que dar un servicio que no... Claro, es que es una situación que pasa de un día para otro y no se les permitía. Y luego, bueno, yo en mi caso personal tenemos huerta, la huerta está a unos metros del restaurante, no está pegada, y no se nos dejaba ir a por las cosas de la huerta. Que en nuestro caso, pues no sería un problema, pero hay... Ayari Pasquier, académica del CEEICH de la UNAM. María Busta Rosales, cocinera tradicional de España. Agradecemos a todos su asistencia y cedo la palabra a nuestro moderador, el maestro Bernardo González. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a la segunda mesa académica aquí. Bienvenidos, por los tiempos que tenemos vamos a irnos medio rápido. Yo voy a hacer su moderación. Ellos ya lo saben, ellas ya la saben, pero bueno, empezamos con una presentación breve de ellos y de ellas, porque sí es muy importante saber los contextos y de la investigación que han hecho, y creo que es importante comenzar con saber el contexto de quién está hablando. Entonces,